Buenas tardes, jóvenes. ¿Se Buenas escucha? tardes, profe. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Preocupados por la prueba? Sí. Sí. Ya, una compañera de ustedes me habló temprano para que tratara de darle un poco las indicaciones de cómo resolver el ejercicio. Ya no puedo involucrarme en los resultados ni puedo darle los resultados, ya, pero voy a tratar de explicarles cómo los pueden abordar. En eso les puedo ayudar, ¿ya? Así que les voy a compartir el certamen para que lo vamos viendo. ¿Cuánto hemos conectado? Ya, vemos varios. Ya, usted me dice si se ve la guía, porfa. ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, profe. Ya, chiquillo. Eh, unidad, funciones, ¿cierto? Ya. Lo primero que tienen que tener claro son las instrucciones, chiquillos. Tienen que seguirla al pie de la letra porque si no, les puede, los pueden evaluar mal si no siguen las instrucciones, ¿ya? El otro día, por ejemplo, cuando hicieron el taller que yo les indiqué, hubieron varios que lo entregaron después de la hora. Ya, y no en el formato que yo se los pedí ojalá en un Word, ¿cierto? Donde tenían que agregar las fotos. Por primera vez lo voy a aceptar tal como está. Yo me ordené y acepté todos los trabajos que me enviaron hasta el día siguiente. Así que por lo menos para que no se preocupen si alguno llegó tarde o yo no le respondí si se lo iba a recibir o no, pero esta vez sí se los voy a recibir, ¿ya? Pero la profe yo creo que no les va a recibir el certamen después del día que hay que entregarlo, ¿ya? Entonces, lo primero, leer las instrucciones, ¿cierto? Hay que desarrollar cada pregunta considerando los contenidos de cada unidad, ¿ya? O sea, aquí ustedes van a tener que aplicar lo que es teoría. Ojalá ocupar lo que la profe le ha pasado en los videos, ¿cierto? O lo que yo también le he dicho en los acompañamientos. Tratar de utilizar la teoría y ojalá escribir como la profe responde o como yo respondo, ¿ya? Tratar de desarrollar los ejercicios, entregar todo el desarrollo, ¿ya? En la respuesta lo más completa posible significa que, no sé, pues que traten de escribir todo lo que ustedes creen o analicen de los ejercicios. Hay muchos que no es necesario responder así como con cálculos, sino que es más de análisis, ¿ya? Entonces aquí lo importante va a ser el desarrollo, ¿ya? ¿Qué más? Se valora la claridad, formalidad y orden. Esta parte es importante, el orden. Si van a hacer, por ejemplo, un gráfico, que sea bien, ojalá lo usen con reglas, ¿cierto? Lo marquen los números bien. Si pueden usar colores, mejor todavía. Ya, y esto también es importante que sea un formato PDF y que el nombre del PDF sea nombre y apellido. ¿Ya? Por favor, eso tienen que tenerlo muy claro, porque el otro día me enviaron algunos trabajos y era como foto uno pero no decía el nombre y nada, entonces tuve que yo cambiarle el nombre a cada foto. La idea es que ustedes mantengan eso. ¿Qué más? Subirlo a la plataforma, ¿cierto? Hasta esa hora. Si ustedes lo envían después, no se los van a revisar, o quizás la plataforma no los va a dejar subirla. Ya a lo mejor tiene un bloqueo a esa hora, después de esa hora, entonces no los va a dejar subir la aplicación. Traten de no esperar hasta el lunes, porque pues, si tienen algún problema para subirlo esa hora, la profe también puede que no lo tome en consideración si lo enviaron después. Ya traten de enviarle el domingo, ojalá, o antes si es que pueden, si es que lo terminan antes. No esperar hasta las 11:50 para enviarlo, pueden tener problemas ahí, ¿ya? ¿Qué más? Aquí dice clarito que no se aceptarán los archivos después de la fecha, ¿ya? Y sin considerar el formato PDF, lo que les dije yo. Si no es PDF, capaz que les pongan el uno aunque esté todo bueno. ¿Qué más? Dice, si utiliza software de resolución de problemas, les van a poner el uno. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, usar el Photomat, Symbolab, ¿cierto? Hay varios programas que son para sacar fotos y les dan los resultados, ¿cierto? La idea es que no lo usen, que escriban lo que ustedes creen y usen la teoría de los videos, de lo que le ha pasado a la profe o lo que le he explicado yo. ¿Ya? ¿Dudas con eso, con las instrucciones, para que veamos los ejercicios del tiro? ¿Dudas? No, profe. Ya, así que sigan al pie de No, la letra profe. las instrucciones, ¿ya, chiquillos? Dígame, ¿tenía alguna consulta? No, ¿No? profe. Ya.
para que avancemos a lo que es importante, ¿cierto? Esto, ahora sí. Ya. Aquí dice que se trata la... Ya, vamos al problema 1. Como les digo, no les puedo dar la respuesta, pero les voy a dar algunas indicaciones, ¿ya? ¿Qué hay que hacer en el 1? Te vale 24 puntos, ¿cierto? Dice, dadas las funciones, una función que va de un subconjunto A de los R y sus resultados también son R, ¿ya? Y la G es un conjunto B, ¿cierto? Que va de los R a los R también, ¿ya? Y está definido por esto. Son dos funciones, la F y la G, ¿ya? Entonces tengo que calcular estas tres cosas. El primero, el segundo, que es F por G, y el tercero, que es un F partido G, ¿ya? Ya, ¿qué quiere decir con FG? Por ejemplo, si mi función fuera, no vamos a trabajar con esto, porque como les digo, no puedo, si mi función fuera x cuadrado, Profe, dígame, pero puede ser una con raíz negativa que yo no entiendo cómo funciona eso. ¿cómo? No lo entiendo. Es que aquí el problema que puso la profesora salen con raíz negativa. Acá, Y la verdad es que eso me confunde demasiado. Sí. sí, por eso, miren, ya le vamos a poner un negativo aquí y vamos a hacer otra con x más 2 y le vamos a poner un negativo adelante también, ¿ya? Como que tiene dos negativos. Más que nada les quiero mostrar lo que tienen que hacer. Entonces dice sumar f con g. Entonces lo que tendrían que hacer ustedes es tomar ambas funciones y sumarlas, po. Hagamos en este caso. Por ejemplo, yo voy a tomar la f, que sería esa. Este es un ejemplo, ¿ya? Entonces déjenme escribirlo tal como está ahí mejor. El f más g va a ser igual a ¿qué? A la función f y le voy a sumar, ¿cuál? La función g, ¿ya? Eso significa que yo voy a sumar f con g. Que yo tomo la primera, le sumo la segunda, y después yo tengo que tratar de desarrollar este ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, cambiar signos, sumar cosas y escribirlo como les quedó, ¿ya? Entonces ahora ustedes tienen que hacerlo con las raíces. Si ustedes suman eso con eso, les va a quedar algo, ¿ya? Y eso es lo que tienen, eso sería el f más g, ¿ya? Profe, Y dígame. pero el negativo va afuera porque aquí va adentro, entonces si va adentro no cambiaría ningún signo. Claro, aquí yo ese no podría cambiar signo, ¿cierto? En este caso cambiaría un signo. Este es un ejemplo para que entiendan lo que es la suma, ¿ya? Ahora ustedes tienen que tratar de hacerlo con esto mismo. Tienen que sumar el menos raíz de x cuadrado menos 4 más el menos raíz de 24 menos x cuadrado. Y eso escribirlo como suma. ¿Se entiende? Eso es lo que nos está pidiendo, sumar las dos. Eso más eso, ¿ya? Por eso le digo, no les puedo hacer este ejercicio porque la idea es que ustedes lo sumen y vean cómo les queda. Y ahí trabajar, si es que pueden las raíces, si no, tienen que dejarlo expresado como les quedó, ¿no? ¿Ya? El segundo dice f por g. Voy a seguir trabajando con las de arriba, con las que yo le estoy dando ejemplo. F por g. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar f y la voy a multiplicar por ¿qué cosa? Por el g. ¿Se fijan que yo la multipliqué el f por g. En este caso ahí podría trabajar hacia adentro, ¿cierto? Multiplicar los signos, o primero cambiar los signos dependiendo del ejercicio. Acá también me va a quedar una multiplicación de raíces, ¿ya? Y hay algunas propiedades de qué pasa cuando yo multiplico raíces. Se las voy a anotar acá, ¿ya? Si yo tengo raíz de A por raíz de B, ¿ya? ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo dejarlas todas en la misma raíz y escribir A por B. ¿Ya? En este caso, su A va a ser esto y eso va a ser el B. Entonces, lo que tienen que hacer es multiplicarla. Y ahí les queda el trabajo algebraico después dentro. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, Profe, ¿y en la suma no se puede hacer lo mismo? ¿Cómo? ¿En la suma igual se puede dejar todo dentro de la misma raíz o no? No, 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 no. En la suma no. Por eso no le escribí la propiedad, ¿ya? Ah, ya. Esto es solo multiplicación. Profe, pero ¿y si está negativa? Si son ¿Tiene negativos, algo te que van a ver o no? multiplicar, te van a multiplicar solamente, pues, o sea, va a quedar
menos una raíz por menos otra raíz. ¿Y qué pasaría con los menos? Que hay menos Se por menos. volvería positiva. Exacto. Y entonces después usted Ya. tendría que trabajar Y lo ahí que de- le... Ya, y recuerden otra cosa. Cuando trabajen lo que está dentro, no sé, pues, multipliquen esto por lo que está dentro, a ustedes les va a quedar otra cosa, ¿cierto? Y va a quedar dentro una raíz. Y ahí tienen que sacar el dominio. Y recuerden qué pasaba cuando había una raíz, algo dentro de una raíz. Ustedes tenían que anotar que lo que estaba dentro de la raíz era mayor o igual a 0. mayor o igual que cero. Y ahí la trabajan. Si les queda una cuadrática, van a tener que hacer la tabla. Si les queda una cúbica, o sea, sobre uno, si les queda x solamente elevado a 1, ahí ustedes la trabajan normal. Si ya es de 2 hacia arriba, tendrían que trabajar con la tabla. ¿Ya? Esa es la forma de resolver. Profe, Dígame. ¿cómo trabajo la tabla con un X a la cuarta? Sí, porque de aquí a la cuarta es la multiplicación. ¿Les debo que la cuarta? Sí. Ya. Sí. Déjenme ver cómo. Mire, busquen la forma de resolver o de factorizar x a la cuarta. Si ustedes buscan, por ejemplo, video en YouTube, van a encontrar. ¿Ya? A lo mejor va a ser otro ejercicio, pero traten de buscar de cómo factorizar cuando x a la cuarta. Busquen eso. Salir directo, ¿ya? Y ahí eso ustedes lo van a poder factorizarlo. ¿Ya? Traten de buscarlo. Eso está, hay una forma de cómo hacerlo. Silencien los micrófonos, tío, por favor, que se escucha el... Cuando hagan preguntas, lo activan. Ya, eso es como la forma de hacer este ejercicio. Y con la fracción es lo mismo. ¿Ya? Ustedes van a dividir y aquí en este caso les va a quedar una raíz arriba y una raíz abajo. Entonces, acuérdense del ejercicio también que hicimos cuando había raíz abajo. ¿Qué es lo que había que hacer? De que eso tenía que ser mayor a cero, no mayor igual, mayor a cero. Y la raíz que les queda arriba, esa sí tiene que ser mayor o igual. Y ahí ustedes van a tener que trabajar con una tabla sí o sí. ¿Ya? Porque les van a quedar algo con raíz arriba y algo con raíz abajo. ¿Se entiende? O la otra es que como les queda una raíz arriba y abajo, ustedes pueden hacer lo siguiente. También es un ejemplo. Si ustedes tienen raíz de A partido de raíz de B, les voy a poner los negativos para ayudarlo un poco, ¿ya? ¿Qué pasaría con esos negativos? Se eliminan. Se eliminan. Entonces, ya no tendrían que hacer eso. Entonces, si tienen raíz de A, raíz de B, ustedes podrían escribirlo así. A partido B. Entonces, lo que van a trabajar Profe, ustedes, espera un poquito, lo que van a trabajar ustedes sería esa parte tiene que ser mayor o igual a cero, ¿ya? Y cuidarse que el B nunca sea cero. Esos ejercicios están cuando sacamos dominio, chiquillos. Por ahí pueden guiarse. Parece que en la clase 2 y 3 trabajamos con eso. Dígame, ahora sí. cuando uno saca el menos del que está antes, no, Los que estaban aquí, ¿cierto? no cambia lo que está de sí. No, no cambia lo que está dentro porque esto está fuera de la raíz. Es un menos partido por menos y eso es positivo. Menos por menos positivo. Igual que en la multiplicación, pues los dos menos hacen que sea positiva. ¿Ya? Entonces ustedes solamente, ahí pueden explicarle a la profe que pasa de ser negativo, lo pueden escribir con negativo primero y después cuando lo escriben de esta forma ya sacan los negativos. Pero no influye en los signos de adentro. ¿Ya? Entonces ahí tienen que trabajen con la forma de sacar dominio del segundo y tercer video donde hicimos tablas. ¿Ya? O busquen, también pueden buscar en YouTube, hay unos ejercicios donde busquen como dominio de una fracción con raíz. Así lo podrían buscar. ¿Ya? Esa es la forma de cómo tendría que hacer este ejercicio. ¿Se entiende? ¿Dudas, chiquillos? De esta parte de la A. No, profe. Ya, más que nada eso sería. Entonces traten de revisar los videos donde sacamos dominio. Lo importante es que sumen bien, multipliquen bien y dividan bien. ¿Ya? Y recuerden, si es raíz, tienen que ser mayor que igual que cero. Si la raíz está en el denominador, tiene que ser solamente mayor que cero. ¿Ya?
Esa es la forma de sacar los dominios. Pero el dominio lo tienen que sacar de esta parte, no el dominio de cada función, el dominio de esa suma, el dominio de esa multiplicación y el dominio de esa división. ¿Ya? Después, en la B, ustedes van a tener que realizar ese gráfico. O sea, lo que ustedes encontraron aquí, graficarlo. ¿Cómo podrían graficarlo? Traten de darse puntos, por ejemplo, dense un XY y los van reemplazando en lo que les quedó, en lo que les quedó de la suma. Se dan un 0, por ejemplo, y ver cuánto les da, si les da 1. Entonces ahí van, grafican, si eligieron el 0, el resultado era 1. Si les dio otro por acá, y después ustedes solamente grafican. ¿Ya? No ese es el gráfico, pero es para que se entienda un poco, ¿ya? Se van dando los números y lo pueden graficar. Es una forma de graficar, ¿ya? No creo que yo creo que es la más fácil de graficar el FIG. ¿Ya? Revisen sí cómo son los gráficos de una función con raíz. Vean cómo son los gráficos. ¿Ya? Porque el gráfico es así. Es el gráfico de una función raíz. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ser positiva, ¿cierto? Nunca puede ser negativa, no puede cambiar para acá. Ya, entonces traten de ubicar esos tipos de gráficos. ¿Se entiende? Y después, voy a bajar un poquito. Después queda grabado esto ya, así que para que lo revisen. Voy a tener que ir borrando porque estoy rayando encima del... Pero después pueden revisar el video y va a estar todo eso escrito. ¿Ya? Después de eso, fíjense que acá dice, ¿es G o F? No F o G. G o F. ¿Se acuerdan de lo que era eso? Si yo tenía, vuelvo a explicar, un X cuadrado y tengo un G de X que es, por ejemplo, X más 2, ¿qué era G o F? G o F era lo mismo que esto. ¿Ya? G o F. Primero, busco la función f y la evalúo en el g. La función f la evalúo en g. En este caso, g o f sería igual a ¿qué? Busco la función f, que es x cuadrado, y en la función g evalúo el x cuadrado donde esté la x, o sea, acá. Entonces, g o f me queda, en vez de x, queda x cuadrado más el 2. ¿Ya? Eso significa g o f. Tomo la función f, la evalúo en g, y ese es el resultado. ¿Se entiende, chicos? Son funciones compuestas. También traten de buscar eso si es que no recuerdo. También las vimos en ejercicio. Función compuesta. Ya, si es que tienen dudas, para que busquen algunos videitos de ahí de cómo es función compuesta. Estos ejemplos les van a salir directos. Y si es más, busquen función compuesta con raíces. Ya que los ejercicios con raíces, a lo mejor les salen algunos ejemplos con raíces. Ya, y ahí se pueden guiar. Obviamente no les va a salir el mismo, pero se pueden guiar. Ya, esa sería como la forma de abordar el ejercicio 1. Profe, Dígame. tengo dos dudas. Ya. La primera, en el G o F, para sacar el... ¿No ve que las dos son negativas? Y que haría Sí. una raíz grande y abajo la G... Ay, me perdí. La cuestión es que tendrían dos negativos. ¿Quedaría Algo, negativo igual las dos negativas o no? algo así. Sí, Exacto. Quedaría así, ¿no? quedan las dos negativas. Tal como usted va a reemplazar. Si usted reemplaza, hágalo tal como reemplaza la X solamente. Tome Ya, la y F, reemplaza la X mi de la otra, G. ujú. Mi otra duda es sobre el dominio. La profe nos enseñó a sacar el dominio así como con dos soluciones, pero ¿Ya? tienen x cuadrado. ¿La solución se deja el x cuadrado o se pasa a raíz para eliminar la x cuadrado para que quede x sola? Usted me dice que estos ejercicios tienen X cuadrado, el de arriba, ¿cierto? Sí, Miren el último video y hicimos unos dominios cuando hacíamos con tablas. ¿Ya? Como son que X cuadrado, la profe no los hace con tabla los dominios de G o F. depende, porque si es solamente X, yo no necesito la tabla. Pero si tengo más de una X, o sea, X cuadrado, X cubo y que la cuarta, yo sí necesito la tabla. Porque necesito saber
En este caso, como es raíz, yo tengo que buscar mayor o igual. Entonces, por eso yo necesito tabla, porque es una raíz. Ujú. Tengo que buscar intervalos. Entonces, tengo que saber qué pasa en los intervalos. ¿Qué pasa en los intervalos? Por ejemplo, si fuera 0, 1, tengo que saber, acuérdense, tengo que ver un valor que esté acá, un valor que esté aquí al medio, y un valor que esté acá. ¿Y qué pasa con cada uno? ¿Qué pasa con los signos? ¿Se acuerdan eso? Habría que factorizar, entonces. Factorizar. Súper bien. Factorizar. ¿Se acuerdan de eso? Como era mayor o igual que 0, tengo que buscar donde da positivo. Entonces ahí ustedes tienen que darse valores. Sí, claramente si les da de x cuadrado hacia arriba. Si les da x solamente, no tendrían que utilizar la tabla. ¿Ya? Para el que ya ha practicado, yo creo que da x cuadrado, por cómo está escrito, ¿cierto? ¿Más dudas del ejercicio 1? ¿Cómo factorizo la parte de la raíz? ¿Cuál parte? Es que, por ejemplo, la profe pone la composición de f o g, me ¿Ya? queda raíz, que da menos raíz de 24 menos x cuadrado, menos 4 mayor que 0. Y después solamente la raíz sola, que sería 24 menos x cuadrado mayor que 0. Como que lo separa, lo separa en 2. Entonces ahí yo me confundí mucho. Y como les digo, trate de buscar ejemplos. De ejemplos de eso. Busque, escríbalo tal como tiene la duda. Ujú. Generalmente escríbalo tal como tiene la duda. Diga, si necesita, no sé, pues saber el dominio de una raíz doble, búsquelo así. Ya van a salir ejemplos. Como les digo, yo no les puedo dar la respuesta, entonces les puedo dar indicaciones de cómo tratar de buscar ejemplos. ¿Ya? Entonces escríbalo tal como lo quiere preguntar. Generalmente sale la respuesta. ¿Ya? Ya, Trate gracias, profe. ¿ya? Esa sería la forma de ver los ejercicios del uno. ¿Ya? ¿No hay más duda entonces del uno? Tenemos 5 ejercicios, así que para que alcancemos a verlo. Ya, vamos a pasar al 2. Acuérdense que después pueden revisar este video, ¿ya? El 2. El 2. Aquí, va, me pasé. Ahí está el 2. Ya, el 2. ¿Qué nos está pidiendo en el 2? También hay una función, ¿cierto? Que va de R a R y la otra también va de R a R, las dos. ¿Qué nos está pidiendo? Dice que hay que encontrar los puntos de intersección, ¿ya? De ambas gráficas. O sea, lo que yo tengo que hacer es graficar la primera y ver cómo me queda, ¿ya? ¿Cómo yo puedo graficar la primera? Me doy puntos, pues. Dense puntos, chiquillos, y vean qué pasa. Pero tengan cuidado. Acuérdense que aquí no puede ser menor que 0. Entonces yo tengo que darme valores. ¿Qué pasa? Tengo que darme valores como que sea... Mayores que 0. No, Positivo. que el resultado de aquí sea de 64 hacia arriba, po. Porque si es 64, yo le resto 64 y da 0, y la raíz de eso es 0. En cambio, si yo me doy un numerito más chico que al elevarlo al cuadrado me da, por ejemplo, ya, digo 3. ¿Qué pasa cuando x es 3? Sería 9. Pero 9 menos 64 es un valor negativo, entonces no me sirve darme el valor 9. Recuérdenlo. ¿Se acuerdan de eso? Acuérdense que adentro no puede ser negativo, entonces ustedes traten de darse valores. Por ejemplo, ¿qué valor hace 0 esto de adentro? El 8. El 64. Ya el 64, pero el que estoy reemplazando sería el... El 8. Exacto. Ya el 8. Entonces, ahí ustedes se pueden dar otro. Hay otro valor que también da 64. Ahí vean ustedes cuál es. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? Bien. El menos 8. Bien. ¿Ya? Menos 8 por menos 8 también es 64. Entonces ya tienen dos puntos, ¿cierto? Uno que sería el 8 y otro que sería el menos 8. ¿Se entiende? Entonces estos son los valores de x, menos 8 y 8. Pero ¿cuáles son los valores de x aquí? 10 y menos 10. Así que tengan ojo con eso. Es el valor de 10 de x y es el valor de y. En este caso, si yo reemplazo el 8, fíjense aquí, miren. Si yo reemplazo el 8
acá sería 64 menos 64 y la raíz de 0 quedaría así, la raíz de 0. Y eso es 0. Entonces el valor de i sería 0. Si yo reemplazo el menos 8 sería, menos 8 también sería la raíz de 0. Entonces también sería 0. Y yo con eso puedo graficar el primer punto de esa función. Entonces ahora yo me puedo dar más puntos. Y ahí elijan ustedes qué puntos, po. Elíjanlo. ¿Ya? Elíjanlo. Profe. Ya, elíjanlo. Ya, No sé profe, ya entendimos, ya entendimos. no se me ocurre cuál otro punto. Pero lo que a mí me confunde de aquí es el determinar beta. Sí, Tengo profe, a mí que- también, eso mismo le iba a decir. Sí, que eso es lo complicado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Una de las recomendaciones es grafiquen primero el de arriba y vean cómo les quedó, ¿ya? Vean cómo les quedó. Supongan que les da, no sé, les da algo hacia allá y algo hacia allá, no sé. Supongan que les da eso, ¿ya? Entonces ustedes grafican y les va a quedar algo como eso. Supongan. Entonces ahora, ¿qué hagan? Jueguen a la prueba y error, po. Traten de buscar, fíjense que aquí da 0 porque es 64 y 8 doy 0. Traten de buscar valores que también hagan 0, po, que jueguen aquí valores, po. Traten de buscar algunos valores que si yo evalúo acá y le resto el beta me dé 0 y en el gráfico cuando yo elija el 10 me tenga que dar 6 acá, ¿ya? Entonces cuando yo elija el menos 10 también tiene que dar 6. Eso es lo que tienen que buscar. Entonces traten de darse valores de B, ¿ya? Traten de buscar. Eso es una forma de buscar con ensayo y error. Pues entonces voy probando con números que a lo mejor puede ser el 9, no sé, y después le doy un valor a X. Después me doy el 16, por ejemplo, y me doy un valor a X, voy viendo qué Profe, valores. pero a beta le pongo cualquier número. Sí, pues al principio intente poner cualquier número. Y va a llegar un momento en que usted cuando grafique, ¿ya? Si gustan, pueden buscar algo, cómo quedaría el gráfico de eso, si el beta valiera, por ejemplo, 91, o sea, 90, o cuando vale 16, o cuando vale 64. Vean cómo es el gráfico. Entonces van a ver más o menos cómo debería ser el gráfico. Y ahí van a ver ustedes, por ejemplo, si el gráfico les da acá y no les da 6, les da 3, van a tener que ir disminuyendo o aumentando el beta. Ahí tienen que ir viendo ustedes. Si el gráfico ya se pasa para acá, pero se pasó al 12, significa que me pasé, pues como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces no me sirve, tengo que buscar uno que dé 10 y menos 10. ¿Ya? El 10 siempre se reemplaza en X, en el G de X también. El 10 y el menos 10 en el X cuadrado. Exacto. Sí, porque usted va a probar el 10 y lo va a probar aquí, con un beta que usted inventa, y ve cuánto le da. Y con eso grafique. Después va a ver lo mismo con el menos 10, con el beta que usted inventa, y va a graficar. Y ahí va a saber si tiene que aumentar el beta o disminuirlo, ¿ya? Y fíjese que acá dicen analíticamente, entonces usted puede tratar de darse algunos casos y ver hacia dónde va el número, pues, si tengo que aumentarlo, disminuirlo, con prueba y error. Ya esa es una forma de hacerlo. Hasta ahí nomás los puedo ayudar. Ya le ayudé que tienen que reemplazar algunos valores por ahí. No les voy a decir qué valores, pero para que sepan, ¿ya? Eso. Primero dedíquense a graficar eso. Y ese después lo grafican dándose un beta a ustedes, ¿ya? Y reemplazando el 10 y el menos 10. Y ahí van cambiando el beta. Es una forma de resolverlo, ¿ya? Aquí va a quedar en usted, en los desarrollos que van haciendo, en las conclusiones que van encontrando, ¿ya? De si aumenta el beta, si disminuye el beta, o si les da justo, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Lo que no sé si podrán usar, ahí no estoy seguro, ya, si quieren se lo consultan a la profe, porque las indicaciones dice, por ejemplo, dice, si utiliza software de resolución de problemas, será mínima, pero no sé si, por ejemplo, el GeoGebra que grafica será la utilización de software. Yo creo que sí, porque si le está pidiendo graficar, acá, a ver,
En este ejercicio nos está pidiendo graficar, entonces el resultado del gráfico no es la respuesta, ¿ya? Lo que quiere usted encontrar es dónde está el punto, entonces a lo mejor se pueden guiar con una aplicación de gráfico, por ejemplo GeoGebra, y ir probando, ¿ya? Entonces después eso lo plasman ustedes en la hoja, pero eso es para ir probando, Profe, ¿ya? pero eso de GeoGebra, la profe dijo que sí se podía usar. O sea, no GeoGebra, pero otro programa muy parecido. Ya, pues entonces podrían usarlo, ¿ven? Entonces ustedes podrían, por ejemplo, ingresar esta función en el GeoGebra y ver el gráfico. Y después ustedes grafican la de acá abajo, dándose un valor beta, y van viendo qué pasa con el gráfico. Y eso mismo ustedes se lo pueden ir escribiendo a la profe, po, de lo que van haciendo. Porque a la profe le interesa eso, de que ustedes entiendan lo que están haciendo. Como hay que graficar los dos en el mismo plano, yo necesito que haya una intersección en algún momento. ¿Ya? No sé cómo es el gráfico, pero supongan que es así. Entonces lo que está pidiendo la profe es que ese punto de aquí y ese punto de acá sea ese y sea ese. Eso es lo que nos está pidiendo la profe. ¿Ya? Entonces, si pueden verlo en GeoGebra, ningún problema. Pero después ustedes escríbanse a la profe. Utilizando la aplicación GeoGebra, encontramos que el beta, bla, 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 bla. Puede ser este valor o es este valor si es que les da justo. ¿Se entiende? Eso es desarrollar analíticamente, voy a ir estudiando el gráfico. Yo les recomiendo que lo vean en GeoGebra para ver qué pasa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ya, vamos a pasar al tercero. Vamos a limpiar acá. Al tercero. Ya. Problema 3. Son 5 problemas. De nuevo dan dos funciones, ¿cierto? Una función f, una función g, que están definidas por esas. Dos funciones. ¿Ya? Y aquí me piden varias cosas. Dice obtenga el gráfico de f y g en un solo plano. O sea, me está pidiendo graficar esto y graficar esto en el mismo plano. O sea, en el mismo plano. Pues supongan que da algo así y no sé, y el otro da así. Entonces ahí están los dos gráficos. ¿Ya? Eso tienen que hacer primero. Graficarlo. ¿Ya? Y analizarlo. Dice, determínalo analíticamente. Por eso, también quizás pudiesen usar GeoGebra, pero yo creo que no pierden nada en preguntarle a la profe si es que pueden analizar las funciones utilizando GeoGebra. Podrían enviarle un mail así. Como profesora, ¿podemos utilizar GeoGebra para analizar las funciones, para determinarla analíticamente? Eso consúltenselo, ¿ya? Mejor antes de poner una resolución que salga en GeoGebra. ¿Ya? Porque acá les piden graficar y obviamente si yo voy a obtener el gráfico bien si pongo estos datos. ¿Ya? Entonces ahí van a tener que encontrar ustedes la intersección con los ejes. ¿Ya? Y yo les voy a enseñar ahora cómo se saca la intersección con los ejes. Ya, si yo quiero para el A, para ese, si quiero la intersección con el eje X, ¿qué tengo que hacer yo? El Y va a valer 0. O sea, ustedes van a tomar ese 0 y lo van a reemplazar. Esto es lo mismo que yo escribir ahí. Y igual a f de x es, lo mismo, es igual a eso. Entonces yo puedo escribir y es igual a eso. ¿Qué tendría que hacer? Igualar y 0 y después despejar el valor de x. Y ese valor de x es la intersección. O sea, si el valor de x me dio 3, la intersección sería el 3, coma, el 0, porque yo me di 0 al principio. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo quiero la intersección con el eje y, el valor que va a tomar 0 ahora va a ser, o sea, la variable va a ser la x. Entonces yo voy a tomar ese 0, lo voy a evaluar en la función y me va a dar un resultado. Supongan que me dio igual 4. Entonces el resultado va a ser 0,4. Porque el 0 ustedes se lo dieron al x. Acá el y se lo dieron, o sea, el 0 se lo dieron al y. Entonces, en este caso el y es 0 y en este caso el x es 0. ¿Se entiende? ¿Consultas? ¿Consultas con eso? ¿Tienen consultas, chicos?
Profe, la del eje, la intersección con el eje X, como que no la entendí muy bien. La intersección con el eje X, ustedes reemplazan en el I lo escriben como un 0, el I, que es lo mismo que yo escriba, en vez de escribir fx igual a x menos 100 partido x más 5, yo puedo escribir I es igual a x menos 100 partido x más 5. Entonces el que va a valer 0 sería el I, ¿ya? Entonces yo puedo escribir 0 igual a x menos 100 partido x más 5. Y aquí les queda el álgebra. Ustedes despejen el x, ¿ya? Ahí tienen que despejar el x Ah, y ver cuánto vale el x. Entonces el resultado, coma 0, va a ser el punto de intersección. Eso es con el eje X. Y con el eje Y, el que va a valer 0 es el X. Al revés. Si yo quiero la intersección con eje Y, el X vale 0. Si quiero la intersección con X, o sea, con el eje X, el Y vale 0. ¿Ya? Ahí aplique el álgebra a ustedes. Tienen que ya, reemplazarlo. profe. ¿Ya? Ese sería para la. El B dice asíntotas verticales horizontales. Uy, es que aquí le daría la respuesta, pero No eh, importa, profe. ya, vamos a hacer otro para no darle la respuesta. Suponga que yo tengo 1 partido x más 2. ¿Cuándo se hace cero eso? O sea, ¿cuándo se indetermina? ¿Qué no puede pasar? Cuando X vale menos 2. Ya, x vale menos 2. Y esto va a ser la asíntota vertical. Ya no le cuenten a nadie que yo les dije. ¿Ya? ¿Se entiende por qué sería la asíntota vertical esa? Porque nunca puede ser menos 2. Entonces la asíntota vertical sería menos 2 y sería así. ¿Qué significa? Que el gráfico puede venir desde acá, por ejemplo, y bajar aquí, y después subir aquí y bajar ahí, pero nunca va a tocar ese menos 2. Esa es una asíntota vertical, yo la puedo escribir como una rayita. Entonces ahora apliquen esto acá, en estos dos. ¿Ya? ¿Se entiende? Y la asíntota horizontal, profe. Ya, la asíntota horizontal, hay varias formas, y esa yo les voy a recomendar, no les puedo dar la, porque si les digo les voy a dar la respuesta. Búsquenla de la siguiente forma. Asíntotas horizontales en polinomios, pónganle así. Asíntotas horizontal en fracción con polinomio, busquen. Como esto es una fracción y son polinomios, búsquenla así. Fracción, polinomio. ¿Ya? Así búsquenla ustedes. Les debería salir al tiro el video. Yo estoy buscando a ver si salía así como rápido para que ustedes siguieran de ahí y no, porque si les digo es súper fácil encontrarla con ciertas cosas que tienen que saber de un polinomio. Les va a salir directo ahí, ¿ya? Por eso les digo que estos son como tips para que ustedes las puedan estudiar. La profe no quiere, o sea, la profe yo creo que le da lo mismo que ustedes busquen en YouTube o busquen información. La idea es que ustedes puedan llevar eso que encontraron a la resolución de este problema, ¿ya? No quiere que ocupen programas, pero sí pueden averiguar, pues. Esa es la idea, de que no se queden ahí con lo que solamente pasó la prueba, ¿ya? Entonces búsquenlo de esta forma. Asíntota horizontal, fracción, polinomio. ¿Por qué les La puse? profe hacía una cuestión con el recorrido, pero nunca entendí muy bien cómo lo hacía con el Sí, recorrido para sacar la asíntota. hay una forma, pero busquen así y hay otra forma que es mucho más fácil, ¿ya? Traten de buscar esa forma. Y obviamente cuando ustedes respondan esa forma que encuentren, tienen que explicar lo que están haciendo. Por ejemplo, ya cuando los polinomios pasa esto, el resultado es esto. Esta sería la asíntota horizontal. Y si por ejemplo la asíntota horizontal a ustedes le dio igual 2, en vez de ser así, tendría que ser, si es el 2 tendría que ser así. O sea, el gráfico puede ir así o puede ir hacia abajo, pero nunca va a tocar esa asíntota, que sería la horizontal. Y en este caso esa sería la vertical. ¿Ya, chiquillo?
¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Vamos por el C. ¿Va quedando más claro, no, el tema de la guía? Si tienen dudas, háganmelo, ¿no, chicos? Por mi parte, mucho más clara. Sí, cuesta un poco como entenderlo. Entenderle lo que pide en los enunciados. Sí, de repente cuesta un poco. Cuando yo no tengo mucha experiencia en leer estas cosas, sí, complica un poco. Por eso cuando no me acuerdo qué alumna fue, parece que la delegada, ¿no? Sí, fui yo. Ah, ya, que disculpa, no me acordaba de tu nombre, ¿ya? Pero gracias por acordarme porque quizás yo hubiera querido ver otras cosas y en realidad igual esto les sirve, porque tienen que resolverla para la prueba, ¿ya? Eh, los puntos de intersección entre ambas curvas. Ya, aquí le voy a explicar uno, igual lo pueden buscar en YouTube, pero yo le voy a explicar así como cortito cómo se hace. Si yo tengo f de x, supongamos que tengo mm, mm, x cuadrado más 2. Y tengo la otra función que sería, no sé, 3x menos 5. La forma de buscar los puntos de intersección entre ambas curvas es haciendo lo siguiente. Yo tomo la g y la igualo a la f. O sea, tomo la f y la igualo a la g. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a igualar la f con el g. ¿Ya? Entonces, esto yo lo voy a igualar a 0. O sea, me va a quedar x cuadrado menos 3x, ese 2 está acá, y ese menos 5 pasaría más 5, y esto sería igual a 0. Y esta les va a quedar más 7. ¿Y esto a qué se parece? ¿Cómo yo podría encontrar los valores de x con eso? ¿Cómo se le ocurre? Con una cuadrática. Exacto. Hay varias formas. Yo puedo factorizar, supongan, yo no lo voy a hacer, o sea, voy a hacer la factorización rápida, no es que sea el resultado de eso. Supongan que les dio x más 3. ¿Ya? Recuerden, esto no es la factorización de ese de arriba, pero es para que entiendan. Entonces, ¿cuál sería el resultado? X igual 2, porque aquí con ese se hace 0, y acá x igual Menos 3. menos 3, ¿cierto? Entonces, donde va a intersectar sería en x igual 2 y en el x igual menos 3. Ya, supongamos que los gráficos son... No debería haber sido así. Debería haber sido, por ejemplo, así. Y el 2 y el otro el menos 3. Supongamos que un gráfico iba así, otro así, y el otro iba así y así. Entonces, ¿la intersección dónde se dio? Aquí y aquí. ¿Ya? Porque les dio en el 2 y en el menos 3. ¿Se entendió? Entonces, ustedes van a tener que trabajar con la función que está arriba, con estas, trabajarla algebraicamente, igualarlas y trabajarla algebraicamente para llegar a algo parecido a esto. Profe, tengo una duda Dígame. sobre el trabajo algebraico. ¿No ve que son fracciones? Sí. ¿Cómo la igualo a 0 las fracciones? O sea, lo que está dividiendo lo paso multiplicando. Pero como son 2, no entiendo. Más 3. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué hace ese 3? Pasaría, Pasa multiplicando. pasa multiplicando, y ese pasa multiplicando. Multiplicando para otro lado. Y ahí, cuando yo ya tenga algo así, lo igualo a 0. Y en la g de x, el 8 menos x que está en el paréntesis se multiplica lo otro, ¿cierto? Álgebra, ¿sí? Sí. Álgebra, ¿sí? Despeje ahí primero, reste, sume en ese paréntesis y después haga el trabajo de la igualdad para que le sea más Ya. fácil. Ya, pero por eso les digo, esta es la forma de encontrar las intersecciones, que son igualando las funciones. ¿Ya? Eso. Ahí no les puedo decir más porque es eso. Es una forma. Si quieren, buscan más, pues. Como les digo, traten de buscar videos, chicos. No se queden solamente con esto, sino que traten de buscar un video con lo que ustedes necesitan. Como punto de intersección entre ambas curvas con, no sé, con fracciones. Con fracciones.
Supongan que eso. Entonces ahí les van a salir ejemplos y ustedes se pueden guiar. ¿Ya? Y así les sirve para aprender también. Ya, ahí tendríamos el ejercicio 3. Acuérdense de revisar este video después, ya. Se los voy a subir ahora mismo después de terminemos para que los puedan ver hoy día mismo, los puedan resolver. ¿Ya? Ya, acá está el ejercicio 4. ¿Qué dice? Dice problema número 4. Da una función de nuevo, ¿cierto? Donde la función es una raíz, ¿cierto? Que va de los reales a los reales. Significa que si yo reemplazo un real, me da un valor real, ¿cierto? Y tengo que mostrar lo siguiente. En el A tengo que mostrar que f no es inyectiva. ¿Alguien sabe lo que sea que f sea inyectiva? De 1 a 1, 1, 1. pero la F. 1, 1, ¿cierto? 1, 1. F, f de x. Significa que si yo tengo un valor acá, A, B, C, y acá sea D, E, F, que para ese valor que yo reemplace de X, tenga un resultado en Y. O sea, si yo reemplazo aquí el 2, voy a tener un resultado. Si reemplazo el 5, tengo otro resultado. Si reemplazo el 7, voy a tener un resultado. ¿Ya? O sea, 1, 1. ¿Ya? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué pasa si yo reemplazo ese valor y me da ese resultado y reemplazo otro valor y me da el mismo resultado? Eso tienen que ver ustedes. No es. Pero ahí no sería función, pues sí. ¿Qué creen ustedes? Pero Ya, ese está para la casa. Primero, averiguar cuándo es función. Función, busquen las fotitos, hay varias fotitos donde... No es, po. No es función, pues, profe. y yo, mm, no, son preguntas. Me estoy haciendo preguntas, ya no estoy refiriendo a que esto lo busquen. Vean ustedes cuándo esto es función. Busquen verificar cuándo es función con diagrama. Así les va a salir y ustedes pueden averiguar eso. Y ahí se van a entender muy bien lo que significa. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo un valor y me da un resultado y para otro valor me da el mismo resultado? ¿Qué pasaría? Veamos lo siguiente. Le voy a dar un ejemplo que es bien común. ¿Qué pasa si yo saco el f de 2? ¿Cuál es el resultado? 4. Ya, esta es una función, ¿cierto? Porque es una cuadrática. Da 4. ¿Qué pasa si yo reemplazo otro valor y me da el mismo valor? Porque menos 2 al cuadrado también es 4. Entonces me dio ese valor ahí y ese valor ahí. ¿Esto es función? Porque yo, Sí. pero entendí. Sí, sí es función. Ya, entonces entiendan eso, ¿ya? Se fijan que yo para valores distintos obtuve el mismo resultado. Para valores distintos obtuve el mismo resultado. Pero ¿qué me dice para que sea inyectiva? De que sea 1, 1. Quizás es función, pero a lo mejor no es inyectiva. Entonces ahí tienen que ir viendo ustedes. Lo que no puede pasar es que para el mismo valor, por ejemplo, si yo tengo f de 2 me dé 3 y f de 5 me dé 3. Esto no es función. Ya no me puede dar los mismos valores para distintos valores de x. Por eso, cuando ustedes grafican esto, eso sí es función, y cuando grafican esto, eso no es función. ¿Por qué? Por ejemplo, para el valor de 3 me da, para el valor de 2, aquí 2 me da 3. Pero para el valor de 5 también me da 3. ¿Se va entendiendo, no? Me va dando como el mismo valor. Ahí me Entonces, confundo ahora. traten de verificar, traten de buscar esa cuándo funciona y cuándo no es función, pues. Ojalá con diagrama, pónganle así. Verificar cuándo es función usando diagrama. Entonces también podrían analizarlo analíticamente con el diagrama, ¿ya? Porque ustedes se ponen dando valores, prueba y error, como les dije antes.
traten de irse dando valores y ver qué pasa con el resultado. Acuérdense, es una raíz, algo tiene que pasar acá, entonces hay ciertos valores que yo puedo darme y hay ciertos valores que no puedo dar. ¿Ya? Entonces ahí tienen que ir viendo ustedes para qué valores sí sería inyectiva o para qué valores no es inyectiva. Entonces así yo podría mostrar si es inyectiva o no. Acá me está diciendo que no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque no es 1 a 1. También podría ser, ¿ya? Y pueden darse contraejemplos. Por ejemplo, yo aquí evalué el 2 en x cuadrado, pero también podría evaluar a lo mejor el 2 aquí, o quizás no, Profe, ¿ya? siempre que esté un X cuadrado va a pasar que no es inyectiva, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Eso es una prueba, po. Ya, pues es una prueba, ustedes podrían hacerlo. Si me está diciendo eso, muéstrelo con valores, pues. Puede darse un ejemplo. Y estos mismos valores usted puede agregarlo acá, pues. Y puede hacer estas tablitas con, o sea, los diagramas. Puedo utilizar el diagrama súper bien para analizar si funciona o no. Con lo mismo, con la flechita, ponga valores acá y vea si va 1 1, si no va 1 1. Y así me muestra, pero no es inyectiva por tal cosa. ¿Se entiende? Más o menos lo que les quiero decir. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Qué bueno. Traten de buscar como por este lado, yo creo que es lo más fácil. Traten de ir viendo diagramas, darse numeritos. No pongan estos mismos números, po. Si no, la profe va a ver el video y va a decir, miren, justo pusieron los mismos números. Qué casualidad. ¿Ya? Así que traten de ir analizando ustedes el número. Por eso les digo, tienen que tener bien clara la teoría para poder decirle, no, no es inyectiva por tal cosa. Y usted, alguno me dijo, porque no es 1 1. ¿Qué quiere decir que no sea 1 1? Que para cumplir que sea 1 1 tiene que ser para este valor, encontrar tanto. Eso tienen que ir explicándolo ustedes, ¿ya? No solamente cálculo, explicar un poquito por qué están diciendo que no es inyectiva, ¿ya? Y fíjense en la B, dice, determinar el conjunto más amplio en R para que ahora sea inyectiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué conjunto se cumpliría para que ahora sea inyectiva? Porque hay para cierta parte, hay ciertos números que no va a cumplir, pues. Acuérdense que yo les dije que si reemplazaba el 2, daba 4, y si reemplazaba el menos 2, daba 4 también. Entonces quizás tenga que eliminar algunas cosas. Los números Negativo. ¿Cómo restringir el dominio? Creo. Podrían ser podría restringir cosas. ¿Qué cosas? El conjunto, po. Quizás ya no voy a decir R y puedo decir otra cosa, otro conjunto. Quizás los R mayores que 5, los R mayores que... Acuérdense que también eso es una forma de escribir, pues en vez de escribir R para todo R, yo podría decir R mayores que 3, no sé. O X perteneciente a R, tal que X tiene que ser mayor que 3. De esa forma podría escribirlo. Entonces estoy restringiendo cosas. ¿Para qué? Para que ahora no me pase esto. Porque usted me dijo que esto no es 1 1. Entonces, si yo dije que con eso no es 1 1, restringo lo que a mí me complica para que no sea 1 1. ¿Ya? Es una forma. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? A ver, le voy a mostrar unas imágenes que tengo acá para que las puedan ver. Para que no las busquen si es que no las tienen a mano. Les voy a dejar las dos acá. Ya, para que después le pongan pausa si quieren, si es que no las voy a... Y creo que era esta. Ya. Ya. Esos son, ahí tengo arriba de inyectiva y ahí les sale un ejemplo, po. ¿Ven? Que por ejemplo, para el 3 y el 4 a mí me da me da el mismo valor. ¿Se entiende? Que es lo que pasaba con la cuadrática. Acá con el 2 y el 5 también da el mismo valor. No sabemos cuál es la función, pero esto está explicado. Ya acá para el 3 da 5, para el 4 da 3, pero me pueden sobrar valores, po. ¿Ya? Fíjense acá, mire. ¿Qué es eso? Parece que justo la vimos. Tiene dos valores iguales. Es una función. Es una cuadrática. Bien, pues usted dijo que para eso no era inyectiva, ¿cierto? Súper bien. Y acá está la sobreyectiva, po.
La sobreyectiva, ¿qué quiere decir? Fíjese acá, mira. Para dos valores distintos me da el mismo valor, ¿cierto? Pero tiene que haber algo. Acá no puede sobrar ningún valor, ¿ya? O sea, todos los valores que yo ocupe de X tienen que darme un valor en Y. No importa que se repita. Acá no se puede repetir, acá, pero acá tiene que estar todo ocupado, ¿ya? Esto también lo pueden buscar. Hay una forma de realizar un cálculo. Em, Busque función sobreyectiva y activa. Ejemplos. Y guíese por ese ejemplo. Creo que el primer video, si lo ponen así, creo que sale un videito ahí para que lo vean. ¿Ya? Pero en conclusión, esta tiene que ser 1, 1 y esta tiene que estar todo el conjunto de llegada ocupado. ¿Ya? Entonces, quizás no sea inyectiva, pero sí puede ser sobre. ¿Ya? Porque estaría todo el conjunto ocupado. Por ejemplo, si yo elijo el de aquí, va a haber un valor aquí. Si elijo el de acá, va a haber un resultado acá. Si elijo el de acá, hay un resultado acá. Si elijo el de acá, hay un resultado acá. Entonces, para todos los valores que yo elija, tengo un resultado acá. No hay ninguno que no esté ocupado. No sé si se entiende. ¿Ya? Para un valor que yo elija, siempre tengo un resultado. ¿Ya? No tiene que quedar ninguno libre. ¿Se entiende, no, chiquillos? Pero yo les recomiendo que eso lo busquen también, para que puedan analizarlo. Necesitan la teoría para poder explicar el ejercicio. ¿Ya? Hay que mostrar que quizás no es sobre, no es sobre. Y después hay que realizar la restricción para que sea sobre. Pues lo mismo que hicimos en el primero, también hacer la restricción que tiene que ver como con esta parte, con restringir valores, para que sí sea sobre, o sea, para que todo el conjunto esté ocupado. ¿Ya? ¿Dudas ahí, chicos? ¿Ninguna? No, profe. Ya. Acá dice determinar analíticamente la f a la menos 1. Ya, aquí les puedo dar la característica principal de esto. ¿Ya? Con esto ustedes tendrían que realizar los cálculos después. Por ejemplo, si yo tengo el dominio, supongan que el dominio es R menos el 2. El recorrido tendría que ser R menos el 2. O sea, para que tenga inversa, ¿qué tendría que hacer? El dominio y el recorrido ser iguales. ¿Ya? Entonces lo que tendrían que analizar acá es encontrar el dominio de esto, encontrar el recorrido de esto y ver si tiene inversa. Y eso no diría que tiene inversa. Después, como ustedes encontraron que eran iguales, encuentran la inversa, ¿ya? Encontrar la inversa, la profe subió unos ejemplos de la inversa, y después tendrían que graficar ambas, graficar esa y graficar la inversa que encontraron, ¿ya? Las dos en el mismo plano. Pero antes debo verificar esto. Debo verificar si tiene inversa o no. Ese sería el problema 4, chiquillos. Ahí es como tienen que ustedes leer un poquito más simple. Profe, Dígame. si el dominio y el recorrido no dan lo mismo, ¿automáticamente no tiene inversa? Sí, po. Porque para que tenga inversa, tienen que ser iguales, ¿cierto? Entonces, sí, pues, si no son iguales, significa, fíjense lo que va a pasar. Cuando ustedes reemplacen, van a encontrar valores distintos, quizás distintos, pero acá dice realice gráfico. Si se fijan, la F me dice realice el gráfico, entonces, así por cachatía, ¿ya? Me está diciendo como que sí tiene, po. Entonces, si me está pidiendo graficarlo, quizás sí tiene. Entonces tienen que verificar bien esta parte. Ya. Eso. Ese es el ejercicio 4. Vamos a pasar al 5. Creo que el último es el 5. Ya, y este es básicamente de... Aquí ustedes van a tener que investigar. Aquí no hay nada que resolver.
así como yo les puedo dar algunos temas donde ustedes pueden buscar. Ya dice, la ley de crecimiento exponencial se puede expresar mediante los siguientes modelos. Fíjense que ahí dice crecimiento exponencial. Habla de algo que tiene que ver con el tiempo de duplicación y da una fórmula y abajo da la tasa relativa de crecimiento o crecimiento relativo, ¿ya? ¿Qué nos está pidiendo? Le está pidiendo a ustedes que investiguen y que presenten un pequeño problema de aplicación. Primero tienen que buscar dónde yo encuentro la ley de crecimiento exponencial, ¿ya? Yo tengo que buscar algún ejercicio o algo donde se aplique la ley de crecimiento exponencial y buscar algún problema que tenga aplicación, el cual se utilice la ley anterior. Ya, yo les voy a dar algunos ejemplos de donde lo que ustedes podrían buscar. Ahí decían ustedes el tema que quieren ver. Por ejemplo, Profe, dígame. pero aquí tenemos que resolver igual el problema o solamente dejarlo representado. Y que si usted va a investigar, posiblemente cuando realice la investigación, el problema va a estar hecho, po. Entonces va a haber una, no sé, una función exponencial donde tenga que reemplazar ciertos valores para saber, por ejemplo, le voy a dar algunos casos donde se ocupan las exponenciales para que ustedes si quieren investigan de eso. Son ejemplos nomás, ¿ya? Por ejemplo, hay uno que es del alcohol y la conducción, ¿ya? Alcohol y conducción. Ese es uno clásico. Conducción. Que es para ver, para medir la concentración de alcohol que hay en la sangre después de ciertas horas, por ejemplo, de haber bebido. ¿Ya? Ese uno donde se ocupa exponencial. Podrían buscar así, tienen que poner exponencial. ¿Ya? Ese sería como un ejemplo de un tema que podrían buscar. Otro ejemplo, por ejemplo, el crecimiento de poblaciones. ¿Ya? También puede ser, también es un crecimiento exponencial. Puede ser buscar algún crecimiento de población, poblaciones me refiero, puede ser a personas, puede ser también aplicado en bacterias, por ejemplo, el crecimiento de población de cierta bacteria, de cómo crece, de acuerdo a las horas, por ejemplo, es como clásico encontrar ese tipo de problemas. ¿Ya? ¿Cuál otro podría ser? Hay uno que tiene que ver creo que lo leí una vez, que tenía que ver con la tecnología. El crecimiento, más que nada con la nanotecnología. Ya, nanotecnología son como estos, como robots chiquititos, microscópicos, que ocupan en el cuerpo para sanar ciertas cosas. Cierta, para la salud que generalmente se está usando. También es interesante este tema, el de la tecnología. Por eso le digo, ustedes pueden encontrar, a lo mejor les pueden decir, está creciendo de cierta forma y ustedes tienen que reemplazar valores. Lo que podrían hacer es buscar ese problema, va a haber quizás la resolución para cierta cantidad y ustedes cambian los valores. ¿Qué pasa si, no sé, por ejemplo, a lo mejor encuentran el problema y la persona tenía 2.1 y la resolución, no sé, supongan que tenía, esto lo voy a decir al ojo nomás porque no sé, 7.8 gramos, no sé qué significa eso ya. Pero a lo mejor ustedes en vez de trabajarlo con el 2.1, trabajenlo con alguien, por ejemplo, que no haya bebido o que bebió menos y tiene 0.5. Entonces ahí pueden encontrar un problema y ustedes van cambiando los valores y es una forma de aplicarlo, ¿ya? ¿Se queda claro, no, chiquillos? Más o menos lo que les estoy explicando. Sí, profe. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos que ustedes podrían buscar y como que son más conocidos. Otro ahí también que tiene que ver con los intereses. Intereses acumulados, parece que se llama. Acumulado, que tiene que ver con la plata, economía y todo eso. ¿Ya? Quizás algún problema de banco. Le voy a poner aquí, por ejemplo, el tema de los intereses, en cómo crecen los intereses, ¿cierto? ¿Cuál más? Hay algunos de salud. Salud podrían buscar también, pónganle crecimiento exponencial. Exponencial también podría ser ejemplo y pueden salir varias cosas de salud. Ya yo no domino mucho el tema de salud, pero quizás, no sé, pues puede haber que tenga que ver con si consumo más azúcar, no sé,
sube peso, o no sé, ahí tendrían que ver ustedes si es que hay algún estudio con eso, o que tenga que ver con la sangre, ya, o con el crecimiento, como le digo, en salud también puede ser el tema de las bacterias. Este, por ejemplo, hay algo que está ahora en la boca de todos, ya. Yo creo que ese es un buen tema, porque ustedes han escuchado que crece la curva, que... No sé si han leído eso, ¿cierto? ¿Han leído eso, no? ¿Qué tiene que ver con el coronavirus? También yo creo que sería un buen un tema. ¿Cuál más puede ser? Medicina, tiene que ver con salud también, la medicina que se está haciendo quizás que tenga que ver con esto también o con alguna otra curas, no sé, podrían, yo creo que por ahí, esos son como el ejemplo que les podría dar, chiquillos, como para que busquen. O lo que ustedes podrían buscar también, pues podrían buscar aplicaciones em, de crecimiento exponencial. 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 Así podrían buscarlo y quizás aparecen otros temas que aquí no están, que a lo mejor les interesa más a ustedes. Quizás haya algo en el tema de agronomía también que tenga que ver con exponencial, pues. En agronomía, en el crecimiento de alguna planta, que tenga que ver con lo que ustedes le agregan a las plantas para que crezca rápido, no sé, o que se duplique. Por ahí tendrían que tratar de buscar, pues. Eso es como lo que les puede ayudar en ese problema. ¿Dudas con ese, chiquillo? Ojalá les sirvan esos temas. A lo mejor no les interesa ninguno, pero para que tengan más o menos nociones de lo que podrían buscar. Eso. Consulta. ¿Consulta, chiquillo? ¿Ninguna? No, profe. ¿Ninguna? Ya, pues, chiquillos, espero que haya quedado más claro. ¿Cuándo tienen que entregarla? El lunes, ¿cierto? El Sí. lunes. Y el lunes, profe. ¿Y el lunes tienen clase con la profe? No. No, No. Tenemos el viernes. Entonces no, espérense, el lunes El, tienen que entregarlo. ¿Cuándo tienen la clase? ¿El martes? ¿Cuándo tienen clase con ella? el viernes tenemos con ella. Este viernes. Martes y viernes tenemos clase con Ya, la profe. ya. Ya tenemos que ver entonces si hacemos la clase el lunes, porque como no va a haber materia, y ustedes tienen que entregar esto el lunes para que no estén aprovechando el tiempo en esto. ¿Ya? Ujú. Si gustan, lo que pueden hacer, oye, pero es que no me quiero comprometer, voy a tratar de que si buscan algún problema de esto, me digan, profe, este me sirve, este problema, y yo les digo, sí, trabajen traten de trabajarlo de esta forma, ¿ya? Voy a tratar de responderles lo antes posible, porque igual tengo harto trabajo, así que si gustan, pueden elegir un tema y decirme, profe, sé que quiero trabajar este tema en la investigación, ¿me sirve? Y ahí yo les digo, sí, van bien. Eso les podría ayudar, ¿ya? De Bueno, aquí, profe. de aquí al lunes, para que Profe. ustedes algún ejemplo que quieran hacer. ¿Cierto? ¿Cuánto vale este ejercicio? Vale 10 puntos. Ah, no vale tanto. ¡Renata! El que menos vale. Ya, pero traten de buscar algo que ya esté hecho y ustedes traten de buscar algunos valores y lo explican más que nada de qué se trata. Eso. Ya, pues, chiquillos. Ya, Ya, profe. profe. Gracias. Muchas gracias, se pasó, de verdad. Gracias, profe. Para eso estamos, chiquillos. Así que si tienen dudas, ustedes pregunten nomás y lo voy a tratar de ayudar en lo que sea, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe, Gracias, gracias.